Buenas tardes a todos. En primer lugar, pedir un poco de disculpas por haber llegado tan justo de tiempo. Y nada, y después agradecer al alcalde, a Jaime, a los concejales. Y no voy a decir señores y señoras, sino amigos y amigas, porque más o menos todos nos conocemos y creo que todos somos amigos. Entonces, esta tarde vamos a tratar de un tema que es la influencia de Manises en las ropas talaveranas. Y realmente me gusta hablar de esto, aunque esté cercano en el tiempo, porque es una etapa, son unos años, es una etapa corta, pero que describe muy bien la situación a la que había llegado la cerámica, la evolución de la cerámica de Talavera, y sobre todo muy desconocida. Nadie se había ocupado de cuáles eran esas producciones que hicieron aquellos levantinos que vinieron generalmente, en su mayor parte de Manises, también de Valencia, que vinieron a Talavera y a Puente del Arzobispo y transformaron realmente pues, las decoraciones de esta cerámica. Un ejemplo de ello es la portada que he puesto en la presentación. Es una jarra que, bueno, luego veremos, pero me gustaría que pensaran si esa pieza es de Talavera o es una pieza valenciana. Luego vamos a aclarar este tema juntos. Pero realmente, pues bueno, es eso, una etapa en la que vamos a descubrir unas piezas que nadie había identificado como talaveranas, aunque estaban por aquí, y luego también, pues a veces las cosas tienen que ponerse, a veces deteriorarse demasiado para que llegue una regeneración, y eso es lo que pasó un poco en Talavera. Lo que les voy a contar es la historia de una decadencia y de una supervivencia. La decadencia es la de la cerámica de Talavera y la supervivencia es la de un afán de aquellos jefes de taller, de aquellos alfareros que estaban en Talavera y luchaban porque la cerámica no muriera y siguiera adelante. Entonces buscaron aquellas nuevas metas y, como pasa siempre, ¿qué es lo que demanda el mercado? Pues aquello que demanda el mercado es lo que hay que darle. De todas maneras, antes de llegar a eso, vamos a utilizar unas citas, unas pinceladas, a modo de pinceladas, para que nos hagamos una idea de cómo entendían aquellos viajeros que pasaban por Talavera, eruditos, historiadores, la cerámica y el número de alfares que había en ese momento. Vamos a comenzar por Antonio Pons, un historiador que se le encargó hacer un viaje por España, y entonces él luego dejó constancia de lo que iba viendo en cada una de las ciudades, y también habla de Talavera. Su obra se llama Sopayosto, se llama Viaje por España, y es del año 1778, que es donde arrancamos, justo a finales del siglo XVIII. No solamente nos dice, en torno a la cerámica, solamente dice en Talavera, hay 7 u 8 fábricas que llaman alfares. Tiempos antes había habido 40, 50, 60 alfares. En ese momento, 1778, dice, hay 7 u 8 fábricas que llaman alfares. Después de esto, al comenzar el siglo, viene la guerra de la independencia. En consecuencia, pues hay un parón importante y sobre todo hay una destrucción de alfares y una situación también dura a la que hay que sobreponerse. En 1816, el doctor José María de Paz Rodríguez, en sus apuntes crítico-históricos sobre la antigua Élgora, dice que hay 4 alfares. O sea, habían pasado de 7, 8 a 4, ya en 1816, después de la Guerra de la Independencia. Y en 1727, unos años después, pero también en el primer tercio del siglo, Sebastián de Miñano, en su diccionario geográfico, nos describe un poco cómo era la cerámica que se hacía en Talavera en ese momento. Y dice, el ramo de la industria que se sostiene mejor es la alfarería. ¿Cómo se sostendrían los demás? La loza que aquí se fabrica es la que comúnmente se usa en Extremadura y en las 2 Castillas. Es ordinaria, pesada, quebradiza y resiste muy poco al calor. Con todos estos defectos que tiene, es de creer que permaneciera siempre en el mismo estado, sin adelantar en su perfección. Luego, en el diccionario geográfico de Madoz, ya al comienzo de la segunda mitad del siglo, dice, también califica la alfarería de Talavera de ordinaria. Así llegamos a 1850, a la mitad del siglo XIX, con 3 o 4 alfares y prácticamente con una producción absolutamente grosera, nada artística, nada con diseño decorativo, y había caído todo lo que había sido Talavera. Entonces, arranco en la conferencia, porque vamos a abarcar el periodo entre 1800
1849 y 1908. Es la segunda mitad del siglo XIX, pero la alargo hasta 1908 para ver también un poco qué es lo que se estaba haciendo en el momento que irrumpe el alfar de Ruiz de Luna. Y entonces, y tomo la fecha de 1849 porque también es una fecha emblemática en la cerámica, que es cuando Juan Emilio Oliveiro Paje compra el alfar del Carmen, compra el desamortizado convento del Carmen y lo convierte en el alfar del Carmen. Entonces, por eso arranco de esa fecha. Él se propone precisamente, monta ahí en lo que fue el antiguo convento del Carmen, monta un alfar con la mayor tecnología del momento y como precisamente lo que él estudia el mercado, ve que lo que se vende es la loza de Manises. La loza de Manises tenía unas cualidades perfectas para arrasar en el mercado como pasaba en ese momento. Una, era de calidad, era decorativa y encima era barata. Todo lo que se necesita para triunfar en un mercado. Entonces él piensa esto y entonces lo que hace es irse por los operarios de Manises, que son los que van a traer a Talavera y van a empezar a hacer lo que el mercado demanda. Eso tuvo un éxito relativo, pero bueno, él lo intentó y lo trajo. Sí quiero referirnos ahora en términos de un poco en palabras del nieto de Emilio Oliveiro, o bisnieto mejor dicho, cuando dice que Emilio Oliveiro Paje se marchó a Manises, que atravesaba uno de sus periodos de esplendor, y contrató a operarios duchos acostumbrados a trabajar con rapidez y eficacia. En otro párrafo dice: la agilidad y destreza de aquellos hombres y mujeres valencianos era incomparable en rendimiento con el desánimo local. Y luego, por último, nos dice: la factura de las piezas del Carmen, sus vibrantes colores, lo que ya había producido los valencianos en el Carmen, dice: la factura de las piezas del Carmen, sus vibrantes colores populares, destacaban como un sol nuevo a orillas de las mortecinas cerámicas, tímidas, encogidas, sombras, sin garra alguna, que habían venido a parar las viejas glorias de Talavera. Entonces, la primera incursión de los valencianos en Valencia, incursión porque se va por ellos, es para el alfar del Carmen. En torno, yo pienso que esto es en torno a 1860. Luego tenemos otra noticia también de llegada de valencianos a Talavera y es para el alfar de la Menora. Durante el siglo XIX prácticamente, el alfar que coge el testigo de los talaveranos es el alfar de la Menora, que requiere un estudio también detallado porque tiene mucho interés, aún dentro de esa decadencia, es el único que se mantiene por mantener la tradición talaverana. Pero también un poco seguido de la novedad que había representado los valencianos, este alfar de la Menora era de Romualda Martínez, y esta, que era una señora que se quedó huérfana muy joven y había heredado el alfar, al casarse con un Gabriel Herranz, un talaverano que era veterinario, él se toma mucho interés en lo que es la proyección del alfar de su mujer y la mejora del mismo. Y entonces lo que hace es, aunque era veterinario, también no desatiende el alfar y se va a Valencia y trae a operarios que son los que también en un periodo del alfar de la Menora alteran un poco la producción talaverana, que luego casi continúa con una calidad no muy extraordinaria, pero bueno, como digo, tiene el mérito de haber mantenido durante todo el siglo XIX casi el hilo conductor de la cerámica talaverana. Estos dos casi son los dos ejemplos que tenemos de la venida de valencianos a Talavera. Y luego después tenemos también una constancia, que luego hablaré de ella, también muy breve, porque claro, ni conservamos los archivos de la familia ni lo que fue el alfar del Carmen, que es una pena, porque hubiera sido extraordinario, no se conservan archivos. Los archivos tampoco municipales han dado mucho de sí y todo ello nos hace que tengamos un cúmulo de noticias escaso. Sí decía que en Fuente del Arzobispado también tenemos noticias de la llegada de los valencianos, que luego nos referiremos a ello y haré también una breve referencia a lo que supuso esto también en las decoraciones de Fuente del Arzobispado. Sí quería deciros que cuando empezó en 1849, cuando Oliveiro compra el alfar del Carmen, pues trae a los alfareros y esto supuso pero ese intervalo en el que tiene éxito los valencianos
es casi hasta 1870. En 1870 su hijo toma el relevo del alfar y como consecuencia de que se va vendiendo mucha alfarería y tinajería y producción de ordinaria, pues entonces va relegando la fase decorada, la fase fina, de loza fina y entre fina, y va haciendo esto ese nivel Gil de Rozas. Después surge que su hijo ya se va a la academia, a la Escuela de Cerámica de Madrid en 1912, y entonces allí pues aprende las técnicas y el maestro como hijo, como Zuloaga, y realmente eso hace que él vuelva a sentir una pasión nuevamente por la cerámica artística, pero ya había surgido en ese momento el alfar de Ruy de Luna con una pujanza extraordinaria que, aunque todos fueron a remolque de él, nadie consiguió superar. Hecho este preámbulo, que era interesante para que nos situáramos un poco cómo estaban las producciones de Talavera y qué es lo que se hacía en aquel momento, vamos a pasar a ver una serie de piezas que considero piezas talaveranas y que son hechas por los valencianos y que nada tienen que ver con lo que era la producción de raíz talaverana. He traído ahí a la pantalla un plato que, bueno, no podemos decir que no puede ser hecho en Talavera. Tiene la Virgen del Prado, tiene una novedad, no se había hecho en la menor ni en la cerámica tradicional talaverana nunca una decoración a trepa. Cuando hablo de decoración a trepa, es una plantilla en la que se ha taladrado, se ha troquelado un dibujo y luego simplemente se rellena con una brocha en color, que es lo que han hecho con la Virgen, que era lo que parecía, lo que tenía una mayor dificultad para el pintor. Lo otro ya lo hace con trazos sueltos, y esto, como vemos, nada tiene que ver con lo que es la tradición talaverana. Evidentemente, eso no puede ser en otro sitio sino en Talavera, porque en ningún sitio interesa, en cada sitio interesa su Virgen. Y tampoco Talavera podríamos pensar que es una producción hecha en Manises para Talavera, pero Talavera tampoco tenía esa importancia ni ese nivel de demanda como para hacer una producción exclusiva en Manises para Talavera, lo cual nos está identificando. Toda esta serie de piezas que andan por aquí, algunas cercanas, todas en la zona, prácticamente las he sacado todas de la zona, lo cual también nos dice algo, pues son piezas que nunca se habían catalogado como Talavera. Piezas, bueno, pues de Manises nunca se había identificado. Estamos viendo una primicia en lo que es la catalogación. Nadie ha escrito sobre esto. Yo tengo un artículo preparado sobre las lozas maniseras de Talavera, y bueno, pues es de alguna manera una primicia a la que estamos viendo. Esta influencia de Manises supuso en Talavera un cambio en las formas, un cambio en las decoraciones y un cambio en la gama de color. Vamos a referirnos fundamentalmente a platos y a jarras, que son las piezas más comunes. El cambio en las formas que vamos a ver es el perfil de la pieza. El que maneja una pieza del torno con el barro la levanta de una manera, no la levanta de otra, y eso tiene una tradición que a veces hay alfares en Murcia que en el siglo XIX todavía conservaban el pozo mudéjar de levantar una pieza, o sea, que es una tradición que se mantiene, no se sabe, no te la enseñan, pero realmente se aprende en cada sitio un poco esa tradición. Quiero decir que aquí en Talavera las formas eran unas muy concretas, que además también van variando con el tiempo, no es lo mismo los perfiles del 18 que del 17, del 16 o del 19, pero cuando llegan estos artistas foráneos, pues imponen también, y además alguna forma de imponer es porque muchos de ellos son hechos a molde, no a todo. El cambio en las decoraciones lo vamos a ir viendo, mejor que nada que yo les diga. Ya les he hablado de una cosa que es la decoración a trepa, y luego el cambio en la gama de color. Evidentemente, quien conoce bien Talavera va a ver aquí cosas que le exhibían como talaveranas, por eso está, pero bueno, mucho mejor son las imágenes que lo que yo les puedo decir. Eso es un perfil de un plato talaverano del siglo XIX que ahora se le voy a mostrar por delante, del siglo XIX. Es un perfil, es un plato apuntado en el que tiene una inflexión en el centro del ala, que el ala es inclinado, que no hay realmente un ala por ser un plato. Y esto es un perfil valenciano que también ahora se lo voy a mostrar por delante. No tiene nada que ver, es un plato abierto, quizá de la misma cabida, o sea que no tiene por qué ser más hondo o menos hondo, la misma cabida, y sin embargo uno ha hecho una base amplia, un anillo muy fino de apoyo, y el otro pues una base más pequeña. Este es el plato, otro plato de la Virgen del Prado, con
con decoración a trepa y también un manchero diferente del que les enseñé antes. Este es el perfil del plato de este. Y este es el perfil talavera, es un plato hecho a torno, según sabían hacer los talaveranos, porque el anterior, este es a molde, pero este es a torno, levantado a torno, le hacen como ellos saben, que es este, que es como ellos saben, pero luego ya la decoración pues no tiene nada que ver con talavera. Por eso decía Niveiro que las facturas de las piezas del Carmen, sus vibrantes colores populares, destacaban como un sol nuevo a orillas de las montecinas cerámicas tímidas, encogidas, sombras sin garra alguna, en que había venido a parar las viejas glorias de mi talavera. Evidentemente esto rompe, tiene mucho más colorido y tiene esto. Pero bueno, nunca, como vamos a ver, se llega siempre en un hilo de contacto con lo que es talavera. Aquí es la Virgen del Prado, pero por ejemplo en este plato sigue siendo la Virgen del Prado, pero todo lo demás es una decoración de una puntilla agrandada que se está produciendo en Talavera durante todo el siglo XIX en muchísimas jarras de la Virgen del Prado. Sin embargo, aquí la novedad es el color. Nunca en Talavera hemos visto esos violáceos, rosáceos, mezclados con esos manganesos y con esos ocres. Entonces, esa es la novedad y lo que nos significa que esto es Talavera, pero es otra Talavera. Otro plato levantado a torno que sigue el perfil talaverano, pero sin embargo, y sigue incluso la decoración talaverana, la roseta central, el ramo ese central, si le viéramos en azul nos estaría llevando precisamente a piezas talaveranas. Sin embargo, fijaros otra vez con ese color rosáceo que, como vamos a ver, pasa luego incluso a las primeras producciones de Talavera, de lo que es el Niveiro después de Irui de Luna, pero ya en el siglo XX. Otro plato también les he traído una gama de ellos para que veamos. También el tema de la decoración es talaverana, con combinación con diferentes colores, y el perfil sí es un perfil levantado a torno. Otro igual. El motivo del pajarito este, aunque tenemos la pajarita de Puente, que es casi de principios del siglo XIX, antes de venir realmente la influencia valenciana, pero es un pajarito mucho más mediterráneo, vamos a decirle así, que lo que es nuestra pajarita de Puente. Esto es un plato también igual, el torno es talaverano totalmente, la decoración también, la trepa ya es con el anagrama de María, ya no, y el colorido sobre todo no tiene nada que ver con lo que era talavera. Otro plato exacto, muy parecido al anterior, que podemos decir lo mismo, que la característica es el color. Este es otro plato solo en manganeso, existe prácticamente también igual. Otro plato en azul, con el motivo también del pajarito este, que es muy mediterráneo, por lo menos muy de lo que sea. Hay quien ha venido a decir que este pajarito es una derivación en Manises de lo que fueron los antiguos platos que llamaban del pardalot o de la paloma, que se hicieron durante el siglo XVIII en Manises, que este pajarito que luego surgió en el XIX en Manises es una derivación del pardalot, que luego llegó a Talavera también por esa influencia. Otro plato igual, en el cual, pues, como vemos, la decoración siendo talaverano, y este es algo más, siempre en la gama de color nos parece algo diferente. Si pasamos a las jarras, tenemos unas jarras que es el perfil talaverano, es una jarra ovoide con su cuello y su vertedor y su asa, pero es que el típico modelo, voy a pasar esto para enseñar el típico modelo de jarra valenciana es este. Pero esta pieza también, que es un perfil totalmente valenciano, boca ancha, asa de cinta, no hay un cuello demasiado estrangulado, es todo muy cilíndrico en la pieza. Esta pieza también, como vamos a ver, está hecha en Talavera o en Puente del Arzobispo. Por raro que pueda parecer, al menos en mi convención, porque puede parecer lo que estoy diciendo ahora en Talavera. Volvemos donde estábamos, enseño para ver lo que es un perfil manisero, propio de Manises. Estábamos aquí. Bueno, este es un perfil, pero sin embargo ya nos está fechando un poco la pieza de la fecha de la jarra, porque después de influencia valenciana, lo que es el centro de la jarra está hecho a trepa, lo que es la Virgen del Prado. Y esto es un perfil muy común en Talavera, incluso la forma de hacerlo con lo que yo llamo el paréntesis que abarca a la Virgen
paralelas, que ahí se desarrolla ya la decoración de cortinas o de puntilla o cualquier otra. Esta es la decoración que se denomina, es una decoración talaverana. Es la decoración que denominamos de cortinas. Es una derivación de lo que eran las guirnaldas que trajeron los franceses al Cora y que era un trabajo minucioso y complicado de hacer porque eran flores pequeñas que hacían estas formas curvas y que quedaban atadas o sujetadas. Luego, como el hombre siempre busca cómo puede producir más y más deprisa, lo cual es rentabilidad, pues entonces de ahí hemos ido derivando a lo que son las cortinas. Y estas cortinas, que se llaman también de drapería algunas veces, utilizando un término francés, aquí se utilizan mucho en Talavera, tanto para platos como para las jarras de la Virgen del Prado. Pero sin embargo, este plato se nos sale todo de lo que es la producción talaverana por lo que es el colorido. Sin embargo, la roseta central, toda la decoración es talaverana, menos el colorido, que está directamente influenciado por lo que es Valencia. Este pasa exactamente igual. Vemos esos toques violáceos, rosáceos, que son típicos de ese momento. Con esas manchas de manganeso, porque en Talavera evidentemente se ha utilizado el manganeso de siempre, era casi el color para dibujar, pero sin embargo no con esas manchas tan gordas. Este es igual, exactamente igual de lo que estamos diciendo, son platos de pabellones o de cortinas. Este igual. Este igual, aquí todavía incluso se nota más, porque las flores se han agrandado y lo que han hecho es hacer una especie de... Aquí sí que han mantenido la idea de guirnalda, pero como una especie de cortina recogida, pero bueno, más que una guirnalda es un ramo de flores, es un buqué solamente recogido en cuatro puntos. Todos los platos, como digo, están encontrados en la comarca, en la zona y en Talavera. Esto es muy similar al anterior, este también. Y aquí tenemos la misma decoración, recogiendo con esos ramos, haciendo una cortina con lo que es una flor grande. Pero sin embargo, aquí sí que vemos, y aquí lo podemos ver lo que hemos dicho antes, cómo esto es un perfil talaverano, con su cuello estrangulado, con su vertedor, con todavía conserva un poco la idea de la jarra de bola, muy ovoide, muy esférica la panza y el continente de la jarra, y sin embargo, esto es la misma decoración, con el mismo pajarito valenciano. Esto es una pieza que muy común en Manises y que también en esta zona todavía se conservan muchas. Son de ese momento, no es una pieza, no sé bien si es una para conservar mermeladas, si es como azucarero, es un pequeño recipiente con dos asas, que es cómodo para llevar a la mesa por las asas y por esto, pero no sé bien para qué uso se le daba. No es de gran tamaño, desde 12 a 15 o 16 centímetros arriba de diámetro. Y vemos que tiene las mismas decoraciones que estamos viendo en todas estas piezas. Otro plato con esa misma decoración y ya llegamos a la jarra con la misma decoración, pero esta jarra no tiene nada que ver en perfil con esta. Esta es una jarra talaverana en cuanto a perfil y a tono, y esto es una jarra totalmente de maíz, pero hecha en Talavera. Volvemos otra vez a platos de la Virgen del Prado. Si se dan cuenta, este plato es un plato que quiero incidir un poco, aunque yo creo que todos los que estáis lo sabéis, que es un plato otra vez hecho a molde. En Talavera se habían hecho platos a molde desde el siglo XVIII, yo tengo contrastado esa idea, pero no era lo común. Platos a molde se hacían muy pocos. Es a partir de este momento cuando empieza a surgir, de mediados del siglo XIX, cuando empieza. Evidentemente este plato, que como vemos va agallonado en todo el lado, eso no se puede hacer en un torno, tiene que ser en un molde. Entonces, y eso se pone muy de moda a partir de este momento. Este es un plato a torno, digamos a molde, pero también con la Virgen del Prado, que hay decoración que bueno, no tiene nada que ver con la vida. Igual, utilizando las mismas trepas, porque esta de la custodia con la adoración de los ángeles la hemos visto ya en otros, o sea que en los talleres debían tener ya sus trepas, sus dibujos, y
eran los que más se vendían, pues el de la Custodia, el de la Virgen del Prado, el de la Anagrama de María, pues todos estos símbolos religiosos. Esto es una pieza igual, que tampoco es común el perfil en Talavera, pero sí la decoración, está hecha aquí, está en el mismo Talavera. Este plato igual, es un plato normal, pero vemos que esos coloridos no tienen nada que ver con Talavera, igual que este. Se pone estas en el siglo XIX son muy comunes estas cenefas de espiga, que son muy fáciles de hacer. Hablo del árbol, es la decoración del árbol, y rematan muchísimas bocas de jarras y muchísimos platos. Yo lo llamo decoración de espiga, porque van en espiga todos los Estas son dos piezas que no tienen nada que ver tampoco con lo que es la decoración talaverana. Esto es un tazón, y lo otro es una pequeña jícara o jarra que se puso muy de moda con las decoraciones de estampación, y luego pues como esta forma recta de jarra, es una jarra pequeña, es una jarra de café, tamaño café, pero se pone muy de moda esta de paredes rectas, se llama en la porcelana, esto es una moda que viene con la porcelana, en Buen Retiro se llamaba el diseño litrón, de lo que es el modelo, de la forma. Y bueno, pues luego pasa a la cerámica y pasa a distintos centros de producción. Esto es una pieza que no me atrevo a decir que es Talavera, pero sabemos si no es Talavera Puente, por muy rara que nos parezca. Yo pienso que puede ser incluso más Puente por lo que es el torno que Talavera. Pero bueno, sea Talavera Puente es igual, es lo que estamos hablando. Y esa pieza, si no me falla la memoria, creo que está en el Museo de la Gatera. Creo que es de él. Y bueno, pues es una pieza que también tiene un influjo completamente valenciano. He traído muchas piezas, pero es para que el ojo se les haga un poco a base de ver de lo que son las cosas valencianas en Talavera y de lo que no. Volvemos otra vez a eso que podemos llamar azucareros, también unas decoraciones muy coloristas, que no tienen nada que ver, y que evidentemente esto, con un buen baño, tiene un buen esmalte y una decoración atractiva, y era barato, pues claro, pues arrasaría. Y esta pieza es muy curiosa porque es un tazón, es una pieza del 19, y yo pienso que es la primera pieza que se marcó con el emblema del Carmen. Tuve la casualidad de encontrarla y me resultó interesantísimo, porque la cerámica en Talavera no se ha marcado hasta que no llega de Luna, y ni siquiera en el primer año. Es a partir del año 10, cuando 9, 10, cuando el primer año, no sé, hay diversas controversias entre qué marca adoptar, y es casi ya luego cuando se va aclarando que es Ruiz de Luna, que se va a quedar el tema, que corta un poco el tema en esto, cuando se empieza a marcar con el Eslindén y la Luna. En un principio se marcó diferentes tipos, con una que llamaba una G, que era aludía a Guijo, al periodo inicial de Guijo, en fin. En un principio, como había salido la discrepancia de cómo marcar, pues se marca con el Talavera enlazada, la palabra Talavera pequeñita enlazada. Y a partir de que Ruiz de Luna empieza a marcar las piezas, pues Nivello empieza a marcar las piezas, pero no antes. Y sin embargo, esto, que creo que es una pieza de finales del 19, pues tiene un anagrama que yo creo que es el Carmen, y que nos está diciendo, y que bueno, ¿qué tiene esto que ver con lo que son las decoraciones de Talavera? Y hasta tiene el escondente del Carmen. Y encima tiene la posibilidad de que es quizá la primera pieza marcada que yo he encontrado del Carmen, y bueno, que nos acredita que es talaverana y que cómo se hacían estas piezas, como estas decoraciones. Y esta es la pieza de portada. Esta pieza a mí me suscitó muchas dudas, porque nunca pensé que esto era Talavera. Sí, las líneas esas azules que vamos a ver ahora después que en la boca, eso era una cosa completamente mediterránea en ese momento, en el 19. Pero sin embargo, lo otro pues era así, otra pajarita, va muy valenciana, la decoración, pero que hay ahí de Talavera. Así, bueno, pues nada. Pero claro, para mi sorpresa, y observando, esa jarra había trajinado mucho, y esa final se la había gastado el borde de abajo. Pero aunque se la ha gastado, nos deja ver que el alfarero tuvo la genial idea de poner Talavera. Con lo cual, a mí me sirve mucho, porque ustedes ya pueden pensar que no estoy inventando nada, sino que hay en fondo. Y entonces, pues ahí vemos lo que nos queda de esa Talavera que puso ahí el alfarero, y
que nos está delatando esas producciones valencianas. Por eso al principio les decía que qué les parecía si esa pieza era talaverana o era valenciana. Esto es una pieza, es el cuenco bautismal de Hinojosa de San Vicente. Es otra pieza hecha en Talavera, en ese momento, el último tercio del siglo XIX. Y bueno, como otros cuencos bautismales que hay también en la zona. Les he traído algunos, por ejemplo la foto es muy mala, bueno, tiene la fecha, 1886, es el cuenco bautismal de México. Con la misma decoración de líneas concéntricas, orinal, perfectamente ejecutado en roquistón. Una pieza ya muy curiosa. Esto es curiosa por la forma y curiosa por la decoración. Es un pequeño vaso de metal. Era el vaso que se utilizaba en los balnearios porque cuando se salía de paseo pues había fuentes y era costumbre beber en las fuentes que generalmente solían ser con aguas medicinales. Y entonces se hacía mucho cristal. En la granja se hizo muchísimos vasos de metal que se llaman porque son aplastados para llevarlos en el bolsillo de la chaqueta. Y entonces es totalmente aplastado y tendrá pues unos 8 centímetros y se llaman vasos de metal. En cristal hay bastantes, de la granja hizo muchísimo y incluso con nombres de distintos balnearios. También podía ser no para balnear, pero en cerámica no conocían ninguno. Entonces, claro, cuando le pone Talavera y el encanto que tiene ese enlace de esas letras, posiblemente de una pareja, pues eso. Y luego me daba hasta la fecha del año, con lo cual era una pieza de esas que me gusta mucho porque te cuenta muchas cosas, aunque no hable. Y luego esa decoración con esos verdes, unos verdes pardos, muy oliváceos. Nunca se han utilizado esos verdes en Talavera ni en Puente, pero bueno, ahí está el nombre, que es Talavera. Y bueno, eso. Y luego encima la fecha. Eso dio lugar ya a que esto está en conexión totalmente, esas decoraciones, ese pequeño esponjado del árbol que hay a la trasera de esto, y ese ramito con esos pequeños frutos que hay en el costado del vaso, está totalmente en relación con esto porque es el mismo momento. Luego nos está ayudando perfectamente a fechar estas otras 3 piezas. Estamos en 1899, 1900, 1901. Estas sí, aquí sí que las formas, claro, no son totalmente talaveranas, son un botijo, las burladeras y bueno, y otras del Virgen del Prado. Fíjate, hay que darse cuenta que estaba la Virgen del Prado, a lo mejor no muy bien hecha, que no está tampoco mal, pero sin embargo ya no la han hecho a trema. Se van limpiando también un poco a medida que van quedando resabios en cuanto a la policromía, pero se van también limpiando de los estilos valencianos. Esto es una pila bautismal, un cuenco bautismal que está en la provincia de Ávila, pero vamos, si os dais cuenta de la policromía, esos verdes pardos, esos ramitos con los frutos de abajo, todo eso, esto es Talavera, pues en ese momento, lo que es 1900, 1904, 1902, ahora vamos a ver una, creo, fecha. Bueno, ahora llegamos. Esta es otra jarra en la que vemos que ese colorido es una jarra de cortinas, pero ahí volvemos a ver esos rosas fuertes que nunca se habían utilizado Talavera. Y como estamos ya en 1901, me parece que es, creo que es así, es la típica jarra de la Virgen del Prado, como os he dicho antes, y bueno, está totalmente talaverana, no siendo por lo que es la introducción de algunos colores y la decoración, como vemos en los laterales, de lo que es la decoración de pabellones o de cortinas. Otra jarra exactamente igual, otra jarra con un cuenco bautismal, creo que está en Monterragón. Este está en la provincia de Ávila y tenemos la fecha, en 1902. O sea que vemos otra vez cómo esos colores, cómo esto se sigue manteniendo y es lo que se está haciendo. Y te decía al principio que iba a dar un poco en la mitad del siglo hasta 1908. A mí siempre me ha sorprendido, me ha generado mucha curiosidad porque no tenía ninguna información escrita ni nadie se había ocupado de qué se hacía en Talavera cuando hubo un permiso. Y entonces todas las piezas que yo he identificado, había fechas desde 1900 a 1908, siempre me han un poco
llamó mucho la atención y siempre las he guardado en la mochila. Y bueno, por supuesto, esta es una de ellas para identificar un poco y ver el cambio que se produce luego. Esta es otra pieza que he descubierto hace poquísimo, está aquí en la zona, está muy lejos, está en Cataluña, pero que también pues habla sola, Talavera de la Reina en 1905. Es una copa y bueno, pues ya nos está diciendo lo que se hacía en Talavera antes del Ruiz de Luna, pues pequeñas decoraciones florales, pues ya muy desgastadas por el tiempo, en cuanto al repertorio decorativo. Y ahora ya vamos a hablar un poco de la pervivencia, un poco lo que os decía ahora mismo de la pervivencia de Ruiz de Luna, en pervivencia de esas influencias valencianas mediterráneas en lo que es la cerámica de Ruiz de Luna y de Niveiro. Y mejor que nada extraer unas piezas, como por ejemplo esta jarra, es una jarra de pico ejecutada por Ruiz de Luna, es una decoración muy caligráfica, si veis está hecha con un pincel de pelo, el torno es magnífico, las acanaladuras, las bellotitas de arriba, o sea, es una pieza extraordinaria, como corresponde y muy cuidada, y un esmalte extraordinario. La foto, no sé si el color hace honor a lo que es la pieza, pero es una pieza muy bonita en la presencia real. Esto es una pieza de Ruiz de Luna, una pieza de Ruiz de Luna que no está firmada, pero que sí que tiene el Talavera, no tiene todavía escudete, es muy temprano, lo cual nos está diciendo que todavía esos verdes olivas que luego van a desaparecer por completo en las producciones de Ruiz de Luna y volvemos a los verdes un poco mucho más intensos de Puente y de Talavera, pues ahí todavía se conservan esa decoración con los verdes pardos que llamo yo. Eso es una pieza muy temprana, esto es 1908-1909. Y esto es una pieza de Niveiro y es una decoración de cortinas con vegetales y bueno, también conserva esas estrellas en la parte de abajo y todo eso, es muy valenciano y no tiene nada que ver, sí la decoración, pero han resuelto todo lo que es las guirnaldas de flores con temas muy valencianos. La forma de marcar es la inicial del Carmen. Este es otro pulcro bautismal. Ha perdido la tapa, lógicamente como esta, si os dais cuenta las asas son de vegetas igual, aquí la decoración en el momento, pero fijaros también en los verdes esos pardos que luego no se llegan más a utilizar en Talavera, incluso el filete de abajo del repié, como es un verde pardo, que esto no se produce. Y luego esta es una pieza que es claro, si no vemos lo de abajo, que esos son las iniciales de Emilio Niveiro, pues no pensamos que eso está hecho en el Carmen, sino pensamos que esto es una pieza totalmente valenciana. Por esos azules tan intensos, que ya se habían producido alguna vez, siempre matizados con gradación de azul, pero nunca utilizando un azul intenso de forma continua. Y para que alguien puede decir que por qué digo yo que eso es una E de Emilio Niveiro, pues porque Emilio Niveiro marcaba, esta pieza también es del Alfar del Carmen, marcaba algunas piezas con la E en la N. Yo creo que eran piezas que hacía personalmente en su periodo de aprendizaje cuando estaba en la Escuela de Cerámica de Madrid en torno a 1912. Y esto que es una pieza ya de ese momento, pero todavía tiene otra vez la policromía, mantiene la policromía de esa influencia valenciana. Y ahora ya con un pequeño remate, aunque, bueno, quiero decir una cosa antes, y es que como siempre estaba innovando y generando una nueva conocimiento en lo que es ese pequeño periodo de Talavera, en este caso, pues pienso que me ha venido muy bien para justificar un poco todo lo que les he contado, una cosa que decía también Emilio Niveiro Díaz, falleció ya hace bastantes años, falleció en torno a los años 60, 70, vamos, no quisiera, igual me fallé un poquito en la década, pero creo que en ese entorno. Y entonces él llega a contar cómo mi bisabuelo Juan y mi abuelo Emilio, en el siglo pasado, se está refiriendo al 19, hicieron loza valenciana y también hecha que solo un detenido examen del bizcocho, y aclara él, más claro el valenciano, más pardo el nuestro, pueden revelar su procedencia.
O sea que ya él mismo había oído cómo se había hecho en Talavera piezas tan bien copiadas que era muy difícil identificar la procedencia de unas y otras simplemente con la visión de las mismas. Sí. Sí. Entonces, por eso también esa cita me ha parecido interesante traérsela a ustedes. Y ahora, un momento. Perdónenme, como se ha ido, haremos de volver al final, que queda muy poquito. Vamos a ir en prisa. Después. Y ahora decía que quería, antes de acabar, darles unos ejemplos de esta influencia en Puente del Arzobispo. De Puente del Arzobispo pasa igual, los datos documentales son escasísimos y solamente tenemos noticia por el conde de Cedillo, a finales del siglo XIX, 1890, nos cuenta que se establecen en Puente del Arzobispo dos industriales valencianos que son Miguel Salaverry Ricard y Francisco Nebot Montpó. Estos crean una sociedad que establecen un alfar, ellos son valencianos, que debieron ver que, bueno, si aquí se vendía y era una forma de innovar, pues entonces montaron un alfar en Puente del Arzobispo, que ese alfar es el que luego pasa a ser de Pedro de la Cal, porque debió comprarle, no sé cómo pasó, pero evidentemente, porque Miguel Salaverry, que es el industrial valenciano, se marcha a Toledo. En Toledo también hay una influencia en lo que son las lozas toledanas de esta influencia valenciana. Y luego Francisco Montpó es el más conocido en Puente del Arzobispo, porque se queda al frente del negocio él solo y realmente muere ya en el año 36, 35, 36, con lo cual hay mucha gente que lo ha conocido incluso y que tiene algún recuerdo de este Francisco Nebot. Entre las producciones que yo identifico en Puente del Arzobispo, como de este momento, tenemos estos son los pucheros que son de barro, no son de la porcelana metálica que hemos hablado, que hemos visto muchas veces en las casas antiguamente, sino que son de barro y tienen una decoración muy novedosa para ese momento, son marrones oscuros con un salpicado blanco. Pero esta es una gama de producción que se hace en Puente del Arzobispo, de la que he encontrado lebrillos y estos pucheros y una diversidad de formas, pero lo curioso es esta decoración, marrón oscura con un pulverizado blanco. Y se identifican como pertenecientes a la fábrica de Nebot. Y luego, por último, traerles este cántaro, que si hemos visto las decoraciones antes talaveranas, pues bueno, son exactamente idénticas, esos flores, ese colorido, y sobre todo hay una cosa que no nos permite decir que este cántaro no está hecho en Puente del Arzobispo. El perfil es el de un cántaro de Puente del Arzobispo, el gollete, el asa, la forma de la panza, todo es el perfil de un cántaro de Puente. Incluso fijaros cómo se le ha escapado un pequeño guiño a lo puenteño, esa raya ondulada en el cuello, como llevan todos los cántaros de la pajarita, y eso ya el cántaro no tiene la decoración, sin embargo, al rematar en el cuello ha hecho dos líneas y ha hecho lo que hacían las piezas de Puente verdosas, una línea ondulada. Y bueno, creo que con esto hemos acabado, pero que les haya